Este es un vídeo análisis del tercer capítulo de la serie The Last of Us llamado Mucho Tiempo. En este análisis vamos a obviar totalmente el videojuego, el material original donde se basa esta serie, y solo vamos a comentar y criticar los aspectos técnicos y cinematográficos del capítulo en cuestión. Al empezar el capítulo estamos con Joel en un río. Vemos su mano aún maltrecha, malherida, debido a la pelea que tuvo con el soldado en el primer capítulo. Y también vemos que está cogiendo una serie de piedras y las está amontonando. Y esto es una clara alusión a la muerte de Tess en el capítulo anterior. Está haciendo como una especie de pequeña lápida o un pequeño homenaje a Tess. Y esto es algo muy importante, ya que en esta historia el peso de los recuerdos, el peso de la gente que perdió Joel será algo muy importante en el desarrollo de nuestro personaje. Hay que destacar la fotografía, ya que faltan unas horas para amanecer y es una fotografía muy fría. Y esta pequeña escena está apoyada también por el sonido del agua, un agua incesante que no para, el sonido de la música del maestro Santaolalla con unos pequeños acordes de guitarra. Más adelante vemos cómo Joel se reúne con Ellie, que están asentados en una parte del bosque. Ya han pasado unas horas y ha amanecido y ya es de día, por lo tanto ha cambiado la fotografía, que antes os comentaba. Ellie está sentada con la chaqueta de Joel. Cuando él llega, va a su mochila y ella le dice si le devuelve la chaqueta. Y él le dice que no, pero vemos que hay un problema de comunicación. Joel aún tiene muy presente la muerte de Tess y Ellie rápidamente le encara y le dice que no es culpa suya lo que ha pasado, que fueron ellos los que aceptaron el llevarla hasta allí porque querían una batería. Esta reprimenda que le echa a Ellie a Joel no me gusta, porque creo que entiendo que vemos que al principio hay una diferencia, están muy distanciados el uno del otro, y al pasar los capítulos veremos cómo se acercan el uno al otro y se apoyan. Pero que enseguida Ellie le eche en cara a Joel su actitud como si la culpara a ella de algo que no es culpa suya, y Joel al recibir la reprimenda la acepte enseguida, creo que esto se podría haber tocado de otra manera, o que hubiera un diálogo de tira y afloja durante parte del capítulo y viéramos cómo van progresando y cómo se van acercando de alguna manera, aunque sea con algún detalle. Pero claro, en este capítulo lo que menos importa es Joel y Ellie, lo que nos importará es la relación que más adelante veremos. También, para terminar esta parte, quiero destacar en el momento en que Joel va a coger la mochila, coge un pequeño trapo donde tiene comida y rápidamente se la tirará a Ellie para que ella pueda comer. Y me gusta este momento porque creo que aquí también se acuerda de Tess, ya que él en esa mochila llevará su comida y la comida de Tess, y al dársela a Ellie se recuerda que ya no está Tess y que los suministros o las cosas que tenga de ella, pues ahora las puede tener Ellie, porque desgraciadamente Tess ya no está con nosotros. Más adelante, él y Joel van teniendo conversaciones. Vemos como Joel le explica lo que en ese momento piensa una gran mayoría de personas, cómo se inició la pandemia del Cordyceps. Ellie le agradece que le sea sincera, ya que ella en la escuela donde iba pues no te explican estas cosas, y entonces al saber la verdad o alguna historia próxima a lo que pudo haber pasado a la realidad, pues ella le agradece. Aquí ya vemos como rápidamente, y en mi opinión torpemente, vemos como ellos ya se están acercando, ya están comunicándose después de superar un poco el shock de la pérdida de Tess. Entonces van por un camino, él quiere atajar por otro sitio para que ella no vea ciertas cosas, pero ella quiere verlas, es una niña, donde veremos una cantidad de huesos, lo cual será una fosa. Él explicará que los soldados, que ya desde el principio vemos cómo está formada la unidad de Fedra, no es el ejército estadounidense, es la unidad de Fedra, la cual desaloja a personas de sus casas, y al no poder ubicarlas en centros de
de aislamiento, en centros donde no ha llegado la enfermedad, y los ejecutan. Ya vimos como el soldado en el primer capítulo le dan la orden de que dispare a Joel y a su hija. Entre los restos vemos una pequeña prenda de tela. Pasamos a 2003 y reconocemos que ese trozo de tela era de un vestido de una mujer que lleva a un niño en brazos. Y vemos como de un pueblo están reubicando, desalojando, llevándose a las personas. Y hay un hombre, que será nuestro protagonista del capítulo, que es Bill, como desde su sótano, su búnker, está viendo a través de las cámaras que tienes colocadas en el pueblo cómo los soldados están realizando esta tarea. Esta parte es muy importante para dar el contexto de quién es Bill. Es un hombre que posiblemente sea un esquizofrénico, un paranoico, se haya preparado durante gran parte de su vida para una invasión zombie, para una pandemia, para un holocausto nuclear, de cualquier tipo que lleve a caer al gobierno, y él necesite todas estas armas, todas estas herramientas. También hay ácido sulfúrico, lo cual es muy importante para el mantenimiento y el alargar la vida de las baterías. Después, una vez que se hayan ido los soldados, Bill saldrá con una máscara antigas, pero rápidamente se dará cuenta que ahí no ha llegado la infección. Supongo que hay un desconocimiento, o él tiene el desconocimiento en este momento de qué está ocurriendo, por qué la gente enferma. En ese momento ya no habrá televisión, por lo tanto desconoce el motivo. A partir de ahí, cuando los soldados han ido, lo veremos salir y veremos cómo con el paso de las horas y de los días él se hace fuerte, fortifica el pueblo o una parte del pueblo, donde tiene varias tiendas y donde tiene muchos recursos. Aparte lo veremos como planta zanahoria, como tiene unas gallinas y como en definitiva él se hace fuerte y tiene la capacidad de subsistir por él solo. También vemos una escena como aparece un infectado, porque él tiene, aparte de las cámaras, tiene un sistema que le avisa de cuando alguien llega al perímetro, y vemos como una trampa automática. El infectado morirá. No hace falta ni que Bill salga a matar al infectado. Y este es el único infectado que veremos en el capítulo, aparte del principio de un infectado que tiene una pequeña interacción con Ellie. Es el único infectado que veremos que ataca el poblado de Bill. Y esto creo que es un problema grave. No es que sea un problema per se en que una serie de zombies haya un capítulo en el que apenas salgan zombies o salgan muy pocos, sino que si estamos hablando de un mundo posapocalíptico donde una de las grandes amenazas son los infectados, pues estaría bien ver alguna secuencia elaborada donde de vez en cuando salgan infectados o te puedan poner en peligro a los tuyos. Pero se está comentando que hay una versión que dura 2 horas, lo que no sé si son 2 horas de capítulo o 2 horas solo de la historia de Bill y Frank, pero igualmente me da igual, como si fuera una versión de 5 horas. En este capítulo debería haber alguna secuencia elaborada o alguna imagen donde veamos que Bill colecciona calaveras o hace cualquier cosa que nos enseñe de que él durante todos estos años ha tenido que luchar contra los infectados. Porque por mucho que haya venido Fedra y se haya llevado a la gente y a algunos los haya puesto en cuarentena y a los otros los haya ejecutado, tiene que venir infectados de cualquier parte del mundo. No es posible que él esté tan aislado que no llegue nadie. Es imposible. Y lo vemos como él ya, gracias a sus cámaras, gracias a las trampas, gracias al haber colocado un vallado, ya ha creado prácticamente lo que podríamos decir una burbuja que está aislada del mundo, en el cual él está protegido y resguardado y no necesita nada ni nadie de fuera. Alguien ha caído en una trampa de Bill y él, al ir a inspeccionar pensando que es otro infectado, va ahí para ejecutarlo, se da cuenta que es una persona, que es un hombre. Aquí se nos presenta a Frank. Y aquí viene una parte muy interesante, ya que Bill le pregunta si lleva armas y Frank, después de pensárselo, le dice que no, y Bill le recrimina el que se lo haya pensado. Frank está asustado y se ha pensado que a lo mejor al decir que lleva un arma puede ser algo beneficioso, pero rápidamente piensa que seguramente sería lo contrario y que le dispararán a matar sin darle opción de explicarse. Y digo que esto es importante porque seguimos estando en el punto de vista de Bill, que lo estaremos todo este capítulo hasta que vuelvan a entrar en escena nuestros protagonistas Joel y Ellie.
Bill va a desconfiar siempre de cualquier persona, siempre de cualquier persona. Entendemos que ya no queda nadie en el mundo que él conozca. Luego más adelante nos enteraremos que en la casa que vive era de su madre, y al no verla y al no ver que se va con los soldados, lo más posible es que su madre ya pues haya fallecido hace un tiempo o tiempo antes de la pandemia. Entendemos que Bill, por el tipo de persona que es, va a desconfiar siempre de todo el mundo. Da igual de quién sea. Y esto es importante porque en este punto Frank le pedirá que le ayude, que lleva mucho tiempo sin comer, que pertenecía a un grupo de 10 personas, pero que ya solo queda él. Por lo tanto, entendemos que llevará un tiempo mal viviendo, escondiéndose y buscando algún tipo de refugio. Bill, sorprendentemente, aceptará enseguida que entre a su burbuja, y me apetece destacar el tema de la burbuja durante todo el capítulo, porque es una burbuja alejada del mundo, y le dejará pues que se dé una ducha, un baño caliente, y luego le dará de comer y comerá con él. Esto me parece que es posible que, debido a que no han podido realizar las 2 horas, como os comentaba antes, de historia que en principio el director quisiera, aquí vemos cosas que son muy incongruentes. Quiero decir, entiendo que Bill llega un momento en que le dé de comer a una persona, de que eso le sorprenda hasta el punto de que no tome la decisión que él tomaría si fuera algo más en frío, porque seguramente él no ayudaría a nadie. Entonces, que le deje entrar en su casa, ya que vemos que en el pueblo hay varios edificios, podría haberlo recolocado en otro sitio, haberle dado de comer, y con el tiempo pues esta relación hubiera empezado a florecer, pero no, aquí vemos como él entra, se ducha, ya vemos a Bill nervioso cuando él entra en su casa, y podemos ya entender que ya no solo esté nervioso porque haya entrado un extraño en su casa, sino porque él se sienta atraído por esta persona. Vemos ciertos elementos, como cuando le lleva la ropa a la habitación, él está nervioso, él está un poco incómodo. Frank le hace un comentario sobre el piano, quiere tocar el piano, a pesar de que no sabe o que no se le da muy bien, pero le hace gracia verlo, de tanto tiempo que no ve un piano. Frank le comenta a Bill que ese piano vale mucho dinero, que puede alcanzar una gran suma, y Bill le dice que actualmente no vale nada, porque nadie compraría este piano en la situación que vive el mundo. Detalle que está muy bien para que nos recalque en qué situación vivimos, ya que ahora, al pasar las escenas, nos vamos a olvidar bastante que la situación es una situación dramática en el mundo. Ahí rápidamente ya se besan y los vemos como pues, ya empieza la relación amorosa entre ellos. Para mí es un error, ya que lo vemos todo muy apresurado y tienen una discusión. Frank le recrimina a Bill que no le dé ciertos suministros, como pintura o gasolina, para mantener en un buen estado ya no solo la casa donde viven, sino el resto de edificios de la zona que han vallado, de su burbuja, porque es importante que todo tenga buen aspecto. Esta escena, no sé si en algún tiempo se pensó que fuera cómica o como desahogo cómico, aunque no es que esté tratada como ello, pero vemos como aquí ya nos marcan la diferencia que hay entre caracteres y de manera de ser de Bill y Frank. Frank es una persona más sensible y cree que es importante que el entorno, todo el entorno donde vive, su hogar, más allá del edificio donde puedan dormir, debe de estar en buenas condiciones. Y aunque entiendo que esta escena es necesaria a lo mejor para eso, me parece muy absurdo que en un mundo en el cual hay tantas amenazas, que cualquier día se puede convertir en tu último día y puedes tener una muerte atroz y muy desagradable, Bill, que sería el paranoico, el que siempre ha renegado del gobierno y ha guardado toda su vida armas, pues es el que tiene los conocimientos necesarios para sobrevivir en este mundo, ya que Frank, hasta que lo encuentra él, está mal viviendo, y ahora que tiene el estómago lleno, porque hay muchas escenas que vemos como comen bien, como comen carne, como beben vino del bueno y otros alimentos que ellos mismos cultivan, ahora Frank pues tiene una rabieta de que necesita que todo se vea con un mejor aspecto. Y vuelvo a decir, es interesante para ver la diferencia que hay entre uno y el otro, qué tipo de relación tienen, y también creo que esta parte es importante porque todas estas secuencias de la relación de ellos es una relación totalmente idealizada, totalmente bucólica en algunos momentos. Simplemente la mano
del director hace que no sea totalmente pastelosa y sufrible, pero aún así pues hay estas escenas que nos marcan que es muy posible que ellos hayan perdido, bueno, más que ellos, Frank pues haya perdido la noción de que viven en un mundo apocalíptico. Y sí, es importante vivir bien, es importante ser feliz, es importante que haya un mínimo de normas en la convivencia, pero está muy alejado de la realidad que viven ellos, que es un mundo atroz y violento. Frank también le dice a Bill que necesita amigos, necesitan más gente, y a través de la radio ha contactado con unas personas que más adelante vemos que son Tess y Joel. Un día se juntan para comer, vemos que Bill tiene la pistola en la mesa y no para de apuntar a Joel, lo cual le resulta incómodo y le dice que puede dejar la pistola, que no pasa nada. Esta parte es interesante porque vemos cuál es la relación que tuvieron Tess y Joel con Bill y Frank. Bueno, llegaron a un punto en el cual intercambiaban, por ejemplo, Joel y Tess podrían darle medicamentos, pastillas, y estas personas pues le darían pues otros recursos que ellos pues tienen abundancia, ya que son solo 2 personas. Al igual que os decía al principio que me gustaba cómo seguimos en el punto de vista de Bill, él desconfía de Frank la primera vez que lo conoce. Aquí también, a pesar que conocemos a Joel, se nos transmite muy adecuadamente cómo Bill desconfía de Joel y Tess. Incluso vemos como Joel intenta calmarlo, intenta que no le apunte con la pistola, lo cual tiene todo su sentido, pero le intenta llevar al terreno de que es necesario el intercambio y le pone sobre aviso que algún día llegarán forajidos, vándalos, a querer entrar en su burbuja y a querer quitarle sus cosas. Como estamos en el punto de vista de Bill, está tan bien hecho en esta parte que es muy posible que desconfiemos de este Joel. Oye, pues le está diciendo esto porque es una amenaza, le está diciendo esto porque quiere algo, porque le quiere empujar al intercambio, ya que hemos visto en el primer capítulo como Joel pues es un contrabandista, cómo puede intercambiar pastillas por las cartillas de racionamiento. Vale. Entonces entendemos que durante muchos años Tess y Joel fueran a casa de Bill y Frank al intercambio de materiales, de todo tipo de materia. Me gusta mucho que se nos genere esta desconfianza con un protagonista que ya conocemos, que es nuestro protagonista, pero como estamos en el punto de vista de Bill, lo que importa es la manera que tiene de percibir Bill a los demás. Y nuevamente es todo tan rápido, hay tan poco tiempo para contar todas las cosas que quieren, que lo vemos muy apresurado, de que ya pasan de un día a otro, de que están comiendo en su jardín como si fueran amigos de Frank de hace mucho tiempo, y realmente son unas personas que Frank ha podido mantener un contacto mínimo, o a lo mejor durante un tiempo, pero prácticamente esto es una imposición de Frank a Bill de que ellos entren en su burbuja, entren en su casa, coman sus alimentos, y aquí es normal que veamos a Bill muy incómodo. Pero como no nos han explicado cuánto tiempo hace que lo conocen y como no nos han explicado cuánto tiempo ha transcurrido, lo veo otra vez apresurado. No había suficientemente tiempo para contar todo lo que querían contar, porque prácticamente esto debería ser un largometraje. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero hoy es un regalo, por eso lo llaman presente. Hey, I got something to say.